amigos? Buenas tardes con todos. El expresidente Lenín Moreno será juzgado por cohecho dentro del caso Sinohydro. María Fernanda Utreras sigue la audiencia preparatoria de juicio y nos dará los detalles en breve. Hola, Gaby. Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Y desde Filadelfia, Ale Boada y Hugo Quintana nos seguirán contando todo sobre la sede del primer partido del Ecuador en el Mundial 2026. Aquí empezamos, bienvenidos. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno y 5 personas más como autores directos del delito de cohecho en el caso Coca-Codo Sinclair. María Fernanda Utrera sigue la audiencia y nos cuenta los detalles. Hola, María Fernanda. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Luego de casi 3 meses de deliberación y de exponer los elementos de convicción de la Fiscalía General del Estado, el conjuez Olivo Hernández de la Corte Nacional de Justicia resolvió llamar a juicio al ex vicepresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho en el caso Sinohydro. Según los elementos expuestos por parte de Fiscalía, el juez Hernández determinó la presunta existencia de un entramado estructurado sostenido en el tiempo para recibir sobornos que mediante la intervención del ex vicepresidente Moreno movió 76 millones de dólares en coimas a través de la empresa Recorsa de propiedad de su amigo Conto Patiño. Agregó el magistrado que los flujos financieros acreditan que Sinohydro transfirió sobornos superiores al $1.000.000 a favor del núcleo familiar de Moreno y 50 millones a favor de la familia de Conto Patiño. Más temprano se pronunció el abogado de una de las procesadas, Priscila Burneo, quien aseguró que existe presión política en este caso y dijo que no hay suficientes elementos para vincular a su defendida. Escuchemos. Aspiramos evidentemente un sobreseimiento en contra de nuestra cliente, que es una aberración jurídica inadmisible. Solo existen 3 elementos. Una, que es nieta de Conto Patiño, lo cual no es delito. Otro elemento que existe es que es accionista de una compañía. Ser accionista en el Ecuador no es un delito. Y el tercero es haber suscrito un acta de junta de accionistas que nunca firmó. Existen 5 peritajes que determinan que nunca firmó el documento. Por lo tanto, estamos esperando que la Corte Nacional hoy día restituya la justicia. Lamentablemente, en algo que se montó como una persecución, ha tenido víctimas, y esas víctimas que son civiles y son inocentes como Priscila tienen que salir el día de hoy. Entre los procesados que también fueron llamados a juicio como autores directos del delito de cohecho están Luciano Enrique Cepeda, Henry Galarza, los ciudadanos chinos Cai Rungguo, Yang Yuhu y también Song Dongsheng. Al momento, el juez aún analiza la situación de 18 procesados más en este caso, en el que se investiga una trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que le costó al país al menos $2.000 millones. Con esta información yo regreso a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Mafer por la información. Y les contamos que los jóvenes estadounidenses de la startup Healthbird anuncian que dejan sus operaciones en el país tras asegurar que no han firmado ningún contrato con el Estado ecuatoriano, pero aseguran que sí trabajaron en un plan piloto con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Aseguran ser víctimas de ataques y de la inseguridad jurídica en Ecuador. No obstante, los jóvenes emprendedores de Healthbird Miami aparecen al fin públicamente, aunque para decir que se van del país y dejan su ambicioso proyecto por el que el IES iba a pagar $37.7 millones. El comunicado, que se lanza desde su página sin firma de responsabilidad, dice que han tomado la penosa pero firme decisión de cesar todas sus operaciones y cerrar sus puertas en el país. En la misma despedida reconocen lo que el gobierno ha intentado negarlo. Había un proyecto con el IES. Healthbird asegura que se trata de un desarrollo tecnológico para el IES y que estaba valorado en $37 millones y nunca llegó a ejecutarse. No obstante, el nombre de esta empresa ha estado en boca de los funcionarios del gobierno, desde el presidente Noboa hasta quienes pasaron por el IES, antes hablando de las bondades de la empresa, como Eduardo Peña, expresidente del Consejo Directivo del IES. Porque cuando yo vi la presentación de Healthbird hace más de un año, ellos lo que te ofrecían no solamente es que puedas agendar la cita, sino que puedas tener telemedicina. Lo que hizo el abogado Lama cuando era presidente del Consejo Directivo es autorizar al director general
para que inicie las negociaciones con Helbert. Aún así, Helbert asegura que trabajó con CNT en programas iniciales, desarrollando una aplicación tecnológica bajo el esquema de piloto, concebido como una herramienta no solo para el agendamiento de citas, sino para la toma de signos vitales, etc. Dicen también que invirtieron $3 millones y generó empleo en el país, permitiendo que se impulsaran pruebas piloto. Pero en realidad, de esta empresa poco se sabe en Estados Unidos, pues no tienen, que se sepa, oficinas para contactar a sus directivos, y en Ecuador apenas se constituyeron en 2024, sin oficinas. Y a la gente de Helbert, que sí me llama la atención, que viendo las noticias, pues no dan la cara. Y eso sí me parece terrible. Es decir, yo pienso que si tú estás interesado en una... Aunque se ha intentado negar las gestiones por introducir a Helbert en Ecuador, en el IES hubo sendas diligencias para activar la ahora fallida contratación. El memorando firmado por la procuradora del IES, Diana León Valle, el pasado 20 de noviembre, no es sino la confirmación de las intenciones del IES de contratar bajo régimen especial. Se habló de contratos de consultoría, asesoría e investigación especializada y contaba con informe de viabilidad, informe de riesgos, informe de seguridad de la información e informe de viabilidad del proceso de compras públicas. Y la procuradora del IES dio viabilidad técnica incluso con el presupuesto referencial. Y no es coincidencia. $37.7 millones, el mismo monto del que habla Helbert en su comunicado. La Nobel empresa por la que se jugaron muchos y cuyos directivos aparecieron para despedirse. Fausto Yepes, Teleamazonas. Al menos 13 reos fueron hallados sin vida en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. Los asesinatos elevan la cifra de muertes violentas a más de 500 en este 2025. Erika Vera nos tiene más información. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. 13 privados de libertad fueron asesinados con aparentes signos de asfixia. Esto tras varios hechos violentos que a la fecha, en lo que va de este 2025, la cárcel de Machala registra su cuarta masacre carcelaria. En el siguiente reportaje conoceremos más. Veamos. Con temor y zozobra están los habitantes de Machala en El Oro, sobre todo quienes viven alrededor de la cárcel. Los vecinos salieron corriendo, asustados. No hay ni cómo tener a los niños afuera porque se asustan. Ya mi niño no quiere ni salir. Es muy triste. Hoy en la mañana pasé por aquí y esto, o sea, es un infierno el cual se vive hoy en día. Las personas que vivimos cerca de la cárcel. Los habitantes primero escucharon una detonación de artefacto explosivo y luego las sirenas que salían del centro penitenciario. En los pabellones de la planta baja de la cárcel, la Policía Nacional encontró a 13 privados de libertad asesinados de aparente asfixia, aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, en un mensaje en el chat de WhatsApp de la institución, indicó que las autopsias revelarán las verdaderas causas de las muertes. 12 horas después, el exterior del centro penitenciario luce desolado, sin policías, sin fuerzas armadas, solo los pocos familiares que llegaron al exterior de la cárcel. Gracias a Dios está con vida y está bien. La preocupación es constante. Sí, oiga, es para todas las madres que tienen sus hijos aquí. Panorama distinto en el centro forense. Los familiares de los 13 privados de libertad asesinados continúan a la espera de la entrega de los cuerpos de los occisos. No sabemos más información, simplemente lo que circula en redes sociales. ¿Cuánto tiempo tiene esperando acá? Desde ayer en la tarde. Con este hecho violento, Machala suma su cuarta masacre carcelaria en este 2025, con más de 60 privados de libertad asesinados en amotinamientos. Es importante indicar que estas muertes se suman a las registradas ya en todo lo que va del año en Machala, que suman más de 400 casos, y a nivel provincial en El Oro más de 750. Esta es la información que les tengo a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte desde Machala. Y tras un año de la desaparición de los 4 menores del caso Malvinas, los familiares de las víctimas piden conocer la verdad. Esto mientras durante la audiencia de juicio la Fiscalía pidió 34 años de prisión para varios de los militares procesados.
El caso Malvinas ingresó este lunes en la fase de alegatos finales, luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil declaró cerrada la etapa de pruebas la semana anterior. El proceso por la presunta desaparición forzada de 4 menores de edad instalada desde el pasado 5 de noviembre y que involucra a 17 militares quienes habrían participado en la detención de los menores de edad en el sur de la ciudad, cuyos cuerpos posteriormente fueron encontrados calcinados, entró ya en su recta final tras un mes de revisión de videos, peritajes y versiones de los mismos implicados. Quien abrió los alegatos fue el fiscal del caso, Cristian Fares, de la Unidad de Uso Legítimo de la Fuerza número 1 en Guayaquil, quien repitió que sus acusaciones se centran exclusivamente en la desaparición de los 4 niños por una patrulla militar integrada por 16 de los 17 procesados, tal forma que descartó que se imputen delitos relacionados con la muerte de las víctimas, dado que según las autopsias el lugar donde presuntamente se lesionó a los 4 menores no coincide donde fueron ejecutados. Es así que el titular de la acusación en torno a las pruebas solicitó al tribunal una pena de 34 años y 8 meses de prisión para gran parte de los procesados. En este caso, uno de ellos es el suboficial Wilson Alfredo C., a quien la fiscalía lo acusa como autor directo del delito. Así también se encuentra imputado el sargento Wilmer López como presunto autor directo por participar activamente del ilícito por cerca de 2 horas y no haber impedido los hechos. Además, el fiscal solicitó la cancelación de una multa de 800 salarios básicos, es decir, cerca de $400,000, y el pago de una multa de $10,000 como reparación simbólica a las familias de las víctimas. Esta diligencia coincide con el aniversario de la desaparición de los menores y hasta el cierre de este reportaje la audiencia continuaba. Asterix de Teleamazonas. Hasta el 70% del suministro mundial de la droga pasa por Ecuador, según The New York Times. La investigación del periódico estadounidense destaca a Ecuador como una superautopista de la cocaína. La cocaína continúa causando estragos en América Latina. Los narcotraficantes luchan entre sí y su único objetivo es continuar produciendo droga para luego pasarla de contrabando hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. De acuerdo a este artículo del New York Times, Ecuador es una de las zonas más afectadas y en la actualidad es el mayor exportador de cocaína. Esto se da porque nuestro país forma parte de la Ruta del Pacífico. Colombia, Perú y Bolivia producen coca. Los grupos delictivos ingresan la droga a Ecuador y luego la trasladan hacia mercados internacionales mediante lanchas rápidas, carga contenerizada de exportación e inclusive narcoavionetas. Es así que hasta el 70% del suministro mundial de esta droga pasa por nuestro país, convirtiéndolo en una superautopista de la cocaína. Así lo detalla la investigación del periódico estadounidense. La periodista María Habib, quien redactó el artículo y recorrió Ecuador, asegura que el terreno para esta crisis se fue construyendo entre el 2007 y 2017, principalmente cuando en 2009 nuestro país se distanció de Estados Unidos al cerrar la base de Manta. Especialistas en seguridad mencionan que para erradicar la problemática que aqueja a Ecuador, no basta únicamente con estados de excepción o con aumentar el número de militares o policías en las calles. ¿Hay otra estrategia posible? Sí, la generación de políticas públicas. Tú cuando tienes operaciones militares u operativos policiales es el primer componente, pero para que exista un tema de sostenibilidad a estas acciones es necesario la injerencia de política pública que vaya desde la parte de prevención de violencia. Las fronteras y puertos del país son puntos críticos. Desde ahí ingresa y sale la droga. Por lo tanto, contar con más presencia militar y policial en la zona ayudaría a disminuir la problemática, afirman especialistas. Disminuyó el número de efectivos militares en la frontera porque se necesitaban militares para las cárceles y militares para las ciudades. Entonces eso hizo que ingrese más droga. Los analistas también recalcan que mientras no se acabe con el financiamiento de las economías ilícitas, estos modus operandi van a continuar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso. Les contamos que el presidente Daniel Noboa finalizó su agenda en Emiratos Árabes con la firma de 3 acuerdos sobre inversiones, tecnología y migración circular. La gira internacional se extenderá hasta el 11 de diciembre, pero aún no se conocen sus siguientes actividades.
La visita del presidente Daniel Noboa y su comitiva a Emiratos Árabes concluyó. La última actividad fue la reunión con el gobernante de la ciudad de Ras Al Khaimah, con quien abordó temas como la economía y el turismo. A través de un comunicado en conjunto se dio a conocer los principales resultados de los encuentros que mantuvo el primer mandatario ecuatoriano con autoridades de la nación asiática. Así, el viaje dejó como resultado concreto la firma de 3 acuerdos. El primero, un tratado de protección de inversiones, con el cual, según el gobierno, se podrá canalizar capital hacia sectores como energía renovable, agroindustria, turismo, minería y otros. Finalmente, aquellas inversiones que se han venido trabajando durante algún tiempo entre Emiratos Árabes y el Ecuador puedan empezar a aterrizar en nuestro país. Incluso se habló ya de la inauguración de la Oficina Comercial de Ecuador en Dubái en 2026, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos. Esta oficina no tiene costo para el Ecuador. Tenemos que invertir en la gestión que el talento ecuatoriano puede hacer para seguir promocionando nuestros productos de alta calidad. También se llegó a un acuerdo de migración circular, con lo cual ecuatorianos podrían ir a ese país a trabajar de forma temporal. Finalmente se firmó un memorando de entendimiento sobre un corredor tecnológico. En materia de educación, se celebró el lanzamiento de un programa para capacitar a 10.000 jóvenes ecuatorianos en inteligencia artificial, con el apoyo de Dubai Future Foundation, y se conversó sobre la posibilidad de que ecuatorianos accedan a becas en la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed y en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Y se puso sobre la mesa la intención de realizar una expedición a las Islas Galápagos. La gira internacional finalizará el 11 de diciembre, según consta en el decreto 238, en Noruega. Sin embargo, todavía no se ha informado cuáles serán las actividades del primer mandatario en ese país. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y la bancada de ADN presentó una enmienda constitucional para eliminar a los privados de la libertad de los grupos prioritarios. Sin embargo, la propuesta deberá pasar primero por la Corte Constitucional. 3 semanas después de perder la consulta popular, la bancada de ADN presentó este lunes una propuesta de enmienda constitucional. El objetivo es modificar el artículo 35 de la Carta Magna para eliminar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria y trasladar todos sus derechos consagrados en la Constitución al capitulado de derechos de protección, porque ellos tienen derechos, pero no privilegios. Estos errores definidos en la Constitución han permitido distorsionar el sistema de justicia. Así entonces, el artículo 51, en el que constan los derechos de los reos, pasaría al 78, en el que también están las víctimas de infracciones. Según el procedimiento, la propuesta deberá primero ser calificada por el CAL y luego enviada a la Corte Constitucional para un dictamen de vía. Si se tiene luz verde, se tramitará en 2 debates con un plazo de 1 año entre uno y otro, y para su aprobación se requerirán 101 votos. Y hago una invitación a los asambleístas de las otras bancadas para que analicen técnica, jurídicamente, porque esta no es una herramienta de regresión de derechos, sino un instrumento que permitirá dar claridad y solidez al sistema de justicia. Mientras tanto, la Revolución Ciudadana critica la propuesta, pero dice que no se cierra al diálogo. No aprendieron nada de la respuesta contundente que les dio el pueblo ecuatoriano a este gobierno el último 16 de noviembre. Tenemos que revisar todo. Si beneficia al pueblo ecuatoriano, nosotros estaremos a la vanguardia. Esta, según anunció ADN, no será la única enmienda que se impulsará. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Bancadas legislativas reclaman el incumplimiento de la agenda legislativa. Piden que al volver de la vacancia se prioricen los proyectos de ley en salud y seguridad. Al inicio de este periodo, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, planteó una agenda legislativa basada en 5 ejes: seguridad, desarrollo social, desarrollo económico, eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. Sin embargo, los 6 proyectos de ley económico urgentes le han obligado a dejar de lado dichas prioridades. El año está por terminar y desde las bancadas reclaman el cumplimiento de los objetivos planteados. Ojalá empiecen a analizar el contenido de la agenda legislativa, se pueda convocar
convocar a todos los parlamentarios de las distintas bancadas y podamos reorientar esta agenda legislativa. Y hay temas prioritarios pendientes, recuerda Yumbay. Por ejemplo, para resolver los problemas del sector agropecuario, para los jóvenes, para el tema de creación de empleo, para el tema de la educación. Hace unos días el presidente Olsen convocó a una reunión a los jefes de bancada y también líderes de las fuerzas políticas que hay en el Parlamento. Los resultados de ese encuentro no se han socializado. Lo único que se conoce es que tras la consulta se preparan enmiendas y proyectos apegados a la seguridad. Lo otro que se puede hacer a través de enmiendas, porque ya lo hemos dicho la semana anterior también, y ustedes escucharon al señor presidente de la República, que es otra de las herramientas que se pueden utilizar dentro de lo legal y de lo constitucional, pero siempre apuntando a que le demos batalla a quienes están del otro lado. En este tiempo, varias leyes que fueron trabajadas en el periodo anterior también fueron archivadas y su contenido era importante, dicen en la oposición. Y de igual manera vamos a seguir con los procesos de fiscalización. En estos días se anunciarán algunos juicios políticos de parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Esta asamblea se va de vacancia desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero. Al volver, se priorizará la agenda legislativa ya planteada y socializada, dice el oficialismo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Amigos, momento de una nueva pausa, pero cuando regresemos el Ecuador, el riesgo país continúa a la baja y las exportaciones están al alza. Además, en Honduras, el partido oficialista rechazó los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre y pidió la nulidad de los comicios. Ya les contamos más al volver. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Les contamos que en Ecuador la inflación mensual de noviembre registró una variación de menos 0,44%. A esto se le añade que el riesgo país continúa a la baja. Las exportaciones están a la alza y las remesas alcanzarían una cifra récord al finalizar el año. El riesgo país está en 547 puntos, es decir, uno de los niveles más bajos desde julio de 2019. Analistas afirman que un riesgo país bajo se traduce en menos tasas de interés para los ciudadanos. Y es que los bancos pueden obtener recursos más baratos en el extranjero y por lo tanto ofrecer créditos a tasas menores. En este momento la tasa activa referencial está alrededor de un 8% y es una caída importante desde agosto. El riesgo país es apenas una parte de la ecuación para que las tasas de interés hayan disminuido. El sistema financiero también ha experimentado un aumento de liquidez. Esto hace que las entidades bancarias reduzcan la necesidad de captar más recursos. Esto ha sido posible primero porque la economía ha ganado mucha liquidez. Las exportaciones también están muy fuertes. Eso permite generar empleos en toda la cadena productiva de exportación, junto con las remesas, que son dos fuentes importantes de dólares para la economía. A septiembre las exportaciones totales ya superaban los 27.000 millones de dólares. Es decir, han incrementado en un poco más del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y a esto se le añade que las remesas podrían alcanzar una cifra récord al finalizar el año. Las remesas para este año van a superar los 7.000 millones de dólares. El año pasado las remesas llegaron a 6.500. A esto se le añade que en Ecuador la inflación mensual de noviembre registró una variación de menos 0,44%, lo que se traduce en un alivio para los bolsillos de las familias ecuatorianas. En el penúltimo mes del año, al menos el 64% de los alimentos que conforman la canasta básica presentaron variaciones negativas mensuales, entre los que se destaca el huevo, la papa y el azúcar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y la oferta pública es 120.000. Según la Contraloría, habrían indicios de responsabilidad penal en la compra de un vehículo blindado de casi $200.000 que hizo el municipio de Cuenca para su alcalde Cristian Zamora. La autoridad municipal recriminó el trabajo de los auditores de la entidad. No cabía contratar bajo régimen especial. Es lo que observa la Contraloría General del Estado a la realización de actividades por Carnaval y por el Festival Abril Artes 1000 en Cuenca. Ambos contratos de $300.000 y $184.000 respectivamente, firmados entre febrero y abril de 2023, durante la administración de Pedro Pablo Palacios. Sobre el actual al mando de Cristian Zamora, la entidad puso la lupa a la compra de este vehículo blindado, hecha en 2024,
cuyo costo asciende a $198.245, sumando el impuesto al valor agregado, IVA. Además, se contrataron los primeros 10 mantenimientos por $4.699. Según la Contraloría, la compra se realizó sin sustento técnico ni estudios previos. Y además, la selección del vehículo con las características requeridas generó el incremento de gastos de mantenimientos repetitivos y prematuros. Zamora respondió en sus redes sociales mostrando informes de riesgo de la policía, en los que se recomienda la adquisición de un vehículo con resistencia balística. El alcalde recriminó el trabajo de los equipos auditores de la Contraloría, asegurando que tiene algunas sorpresas grabadas. Dijo además que tras esta acción hay intereses políticos. Ustedes saben que la persecución sigue. Ahora hasta el carro que compra un municipio. Si es que quieren ganarme en las elecciones, tienen que hacer más, tienen que proponer más y tienen que ejecutar más, porque eso valora a la gente. Buscar estos otros tipos de intríngulis, por decir de alguna manera, pues yo más bien me río, jaja. La Contraloría rechazó las expresiones de descalificación e intimidación del alcalde en contra de la institución y sus funcionarios y adelantó que iniciará acciones legales. La entidad ha determinado sanciones administrativas y ha enviado información a la Fiscalía tras detectar indicios de responsabilidad penal. Carlos Acoto, Teleamazonas.